soy de la idea de que la iglesia tenemos que estar abiertos al mundo, tenemos que estar abiertos a las personas no creyentes para convertirlas al Señor. Pero mi círculo íntimo no pueden ser personas que no son de fe. Mi círculo íntimo no pueden ser personas que tengan una cultura o una fe muy diferente a la mía, porque al final terminaré siendo influenciado por ellos, sí o sí. Yo soy muy dado al hecho de que tenemos que ser gente abierta para amar, para poder presentar la verdad de la gracia salvadora que es nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro círculo íntimo es algo que debemos cuidar, porque ese círculo íntimo termina influenciando aquello en lo que nosotros nos vamos a terminar convirtiendo. Alguien dijo por allí que incluso tus 5 amigos más cercanos terminarán determinando el tipo de salario que tú terminarás recibiendo un día. Porque si son empresarios, te van a inculcar el emprendimiento. Vas a querer volverte un empresario como ellos. Ellos te van a proveer herramientas que te van a ayudar. Te pueden presentar una plataforma en la cual puedes desplazarte para lograr ciertas cosas. Pero si empiezas a rodearte de personas apáticas, cero sueños en la vida, tú terminarás convirtiéndote en lo que ellos son. Que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Gracias por estar conmigo en el episodio número 12 del podcast Semillas de Fe. Yo soy Osmar Cetino y es un honor para mí el día de hoy tener la oportunidad de presentar una semilla de fe a tu corazón de la palabra de Dios para que te ayude a trascender, para que te ayude a ser una mejor persona, poder lograr una mejor versión propia de lo que está haciendo hoy a través de dejar que Jesús brille en ti. Gracias por estar conmigo en el episodio número 12. Si estás en Spotify, te toma 10 segundos darnos una valoración. Desde ya te lo agradezco. Si estás acá en YouTube, dime de dónde nos estás escuchando. Déjanos tus comentarios. Nos encantaría poder estar en comunicación contigo. Si no te has suscrito, es un momento para que lo puedas hacer. Es muy importante que lo hagas, obviamente, si el podcast te es una bendición. También quiero decirte que me puedes encontrar en las redes sociales como @Pastor Osmar Cetino. Así de que estamos para servirte. Bueno, ya se nos va el año. Nos faltan un par de semanas por ahí. Nos faltan unas 3 semanas, creo, si no estoy mal, para que vayamos terminando este año. Pero hoy estamos acá ya en diciembre, listos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Tienes planes? ¿Ya tienes planes para el próximo año? ¿Qué piensas hacer el próximo año? ¿Ya te has puesto a pensar algunas resoluciones para el año nuevo? Bueno, me encantaría saber si tienes algunas resoluciones, si en algo te podemos servir. Aquí estamos, me puedes escribir a soy@osmarcetino.com. Puedes enviarnos cualquiera de tus dudas, estamos ahí a la orden. Hoy quiero hablarte acerca del tema hambre de Dios. El hambre es muy importante en la vida. De hecho, comer es rico, ¿cierto? Hay unos platillos exquisitos que a uno de verdad es un placer de verdad sentarse a comer un buen platillo, así bien sazonado, bien preparado. En tu país de origen, ¿cuáles son los platillos típicos en tu país? Me encantaría saber. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque tiene que ver con hambre, con el apetito. Pero en este caso vamos a hablar de hambre de Dios, ¿verdad? No de comida. Pero me encantaría saber cuáles platillos típicos hay en tu país para ir agregando un poquito de conocimiento a tu humilde servidor. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo interesante que en este caso Jesús usa una necesidad del ser humano para representar una verdad.
Y él usa la necesidad de tomar agua y la necesidad de ingerir alimento sólido. Es por eso que él dice, bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed, pero no de comida en este caso, sino hambre y sed de justicia. Ahora, ¿qué es justicia? Es un principio moral que inicia a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que merece. Eso es la justicia. Es ese principio que se encarga de impartir lo que cada uno de los involucrados en alguna situación merecen. Y Dios está diciendo, ustedes necesitan tener hambre, necesitan tener sed de la justicia. Ahora, vamos a ver un par de cosas en relación a esto, hablando del hambre. Dependiendo de las cosas que yo tenga hambre y sed, esas cosas determinarán en lo que me voy a convertir. Dicho en otras palabras, tu apetito determinará lo que alimentas, de lo que te alimentas. Y aquello de lo que te alimentas determinará en lo que te convertirás. Hablando en términos naturales, si yo me alimento de hamburguesas todos los días, hamburguesa y pizza, yo creo que iré subiendo 5, 7, 8 libras por año. Imagínate en 10 años cómo podría uno llegar a estar. El apetito te lleva a comer y la comida empieza a determinar y definir incluso tu salud. De aquellas cosas que tú tienes hambre son las que irán determinando en lo que te vas convirtiendo. Y hoy yo quiero hablarte de la importancia de tener hambre por Dios. ¿Sabías que cuando hablamos de este tema, el apetito es influenciado por asociación? ¿Qué significa que el apetito es influenciado por asociación? Por ejemplo, si tú tienes a 4 niños, 5 niños y un niño dice, tengo hambre, el resto de los niños van a empezar a decir que también tienen hambre. Si tú llevas tu ensaladita a tu trabajo, ¿verdad? Y estás tratando de mantener una alimentación balanceada, pero de repente un compañero tuyo saca uno sus taquitos de carne asada, su carnita guisada, cualquier otro tipo de comida, inmediatamente el deseo de tu ensalada va a desaparecer y se te va a antojar el platillo de taquitos que tu hermano o tu amigo tiene al lado tuyo. Cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, y uno está indeciso de qué es lo que quiere pedir y uno tiene hambre, ese apetito está en uno y uno de repente ve que va pasando alguien, ¿sí? La mesera va con un platillo con unos camarones así grandes y aunque tú no llevabas ganas de camarón, pero al ver ese platillo se te antoja y tú le dices al mesero, ¿cómo se llama ese platillo que está comiendo la señorita aquí al lado? Es decir, el apetito es influenciado por asociación. Es por eso que es muy importante que aquellos que servimos a Dios, es importante el contexto en el cual nos desenvolvemos frecuentemente. Yo siempre soy de la idea de que la iglesia tenemos que estar abiertos al mundo, tenemos que estar abiertos a las personas no creyentes para convertirlas al Señor. Pero mi círculo íntimo no pueden ser personas que no son de fe. Mi círculo íntimo no pueden ser personas que tengan una cultura o una fe muy diferente a la mía, porque al final terminaré siendo influenciado por ellos, sí o sí. Yo soy muy dado al hecho de que tenemos que ser gente abierta para amar, para poder presentar la verdad de la gracia salvadora que es nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro círculo íntimo es algo que debemos cuidar, porque ese círculo íntimo termina influenciando aquello en lo que nosotros nos vamos a terminar convirtiendo. Alguien dijo por allí que incluso tus 5 amigos más cercanos terminarán determinando el tipo de salario que tú terminarás recibiendo un día. Porque si son empresarios, te van a inculcar el emprendimiento. Vas a querer volverte un empresario como ellos. Ellos te van a proveer herramientas que te van a ayudar. Te pueden presentar una plataforma en la cual puedes desplazarte para lograr ciertas cosas. Pero si empiezas a rodearte de personas apáticas, cero sueños en la vida, tú terminarás convirtiéndote en lo que ellos son.
Entonces, es muy importante hablando del hambre de Dios. ¿Por qué mucha gente ha perdido el hambre por Dios y por su presencia? Bueno, es simple. Se han empezado a asociar más con personas lejanas a su fe, con personas que no les suman, sino al contrario, les restan. Entonces, hablando de todo esto, lo que significa es que lo que me rodea influye aquello en lo que tarde o temprano yo me voy a convertir. La pregunta aquí es, ¿cómo puedo saber que he perdido el apetito por Dios y por su reino? ¿Cómo sabemos? Bueno, simple, cuando te da lo mismo orar o no orar. Cuando ya no te remuerde, cuando ya no te da el más mínimo anhelo o la más mínima preocupación, el no ir un domingo a la iglesia, significa que estás perdiendo tu apetito y tu hambre por Dios. Si te estás convirtiendo en una persona que después de la pandemia lo único que hace es querer ver los cultos online, pero no te nace congregarte, ir a tu iglesia local, quiero decirte que estás perdiendo el apetito, estás perdiendo el hambre por Dios. Y eso es muy malo, es muy dañino, porque se va a convertir en tu realidad, se va a convertir en lo que eres. Y créeme que tú no deseas alejarte del Señor, porque al final el único que saldría perdiendo eres tú. No te desconectes de tu iglesia local, donde quiera que me estés viendo, que me estés escuchando. Recuerda que tú puedes ser afectado por aquellas personas. Por ejemplo, si en tu iglesia hay un grupito de personas que son muy negativas, que siempre están en contra de los proyectos que se lanzan, apártate de esas personas. No te van a bendecir. Al contrario, van a hacer que tu fe vaya apagándose poco a poco y terminarás no solo igual que ellos, sino incluso tal vez peor. Y no, como tu amigo, no deseo que te suceda eso. Ahora, el problema es que el apetito define lo que como y lo que como determina aquello en lo que me convierto. Te lo decía hace un ratito. Y lo quise repetir por el hecho de que es importante que lo entiendas. No puedes tomarte a la ligera aquellas cosas de las que estás teniendo deseos e ignorar esos deseos. No, tienes que ver en qué áreas te estás movilizando, de qué ambientes te estás rodeando, qué terrenos estás pisando, qué lugares estás frecuentando. Ten mucho cuidado porque los lugares tienen atmósferas espirituales. Y esas cosas, tarde o temprano, sin darte cuenta, pueden empezar a crear mella en ti y pueden hacerte perder el hambre de Dios. Pueden hacer que te conviertas en un ser apático, lejano a la presencia de Dios. Y al final, tu alma podría estar corriendo un grave riesgo. El mundo espiritual, fíjate acá, en el mundo espiritual mi hambre determina mi nivel de compromiso a la consagración. Te lo voy a repetir. En el mundo espiritual, mi hambre determina mi nivel de compromiso a la consagración. Lo que esto quiere decir es que las personas que pierden el hambre a la consagración es porque su hambre ha disminuido. Y como su hambre disminuye, su consagración también disminuye. Ahora, ¿qué es consagración? Bueno, consagración simplemente es el ofrecimiento o dedicación de una cosa o de una persona a una entidad sagrada. En este caso, Dios. Tú decides apartarte para Él. Tú decides consagrarte para Él. Entonces, la razón por la que mucha gente en el siglo XXI han dejado de consagrar sus vidas, de consagrar su matrimonio, de consagrar su casa, de consagrar sus hijos a la presencia de Dios, es simple y llanamente porque han empezado a perder el apetito. Han dejado que otras cosas vayan minando su corazón. La pregunta del millón que tal vez te estarás haciendo es, pastor, ¿pero por qué debo consagrarme, Osmar? Dime por qué me debo de consagrar. Bueno, quisiera darte algunas razones de las que te pueden enseñar y hacer entender por qué es importante que te consagres. Y la número uno es que el no hacerlo me hace perder el tiempo. Si tú decides no consagrarte para Dios, estás perdiendo tu tiempo. Porque al final ni vas a disfrutar la iglesia y ni vas a disfrutar el mundo. Sí, es como estar en dos aguas, ¿verdad? Es como el hombre que tiene dos casas, dos mujeres, dos hogares.
yo te aseguro que hay una infelicidad terrible en su corazón. Porque por muy malvado que un corazón sea, mientras está aquí, pensando que en la otra casa están sus hijitos, extrañándolo, y que al llegar allá va a pensar en los hijitos que tiene en la otra casa. O sea, es un desastre de vida. Pero no hay nada mejor que definirse y decir, ¿saben qué? No, yo no puedo estar en esta situación. Yo necesito definirme. Así es con Dios. Necesitamos definirnos. Si estamos en el Señor, mira, yo te voy a decir algo. Estar en Jesús es lo más extraordinario que a mí me ha pasado en la vida. En Él encontré plenitud de gozo. Él ha llenado mi vida. Él ha cambiado mi lamento en baile. Él ha cambiado mi queja en alabanza. Porque es que cuando tú aprendes y llegas a conocer al Señor a quien sirves, es que esto no es una carga, hombre, esto es un deleite. Yo disfruto poder servir al Señor y es mi anhelo que tú también lo disfrutes. Entonces, ¿por qué debo consagrarme, Osmar? Bueno, simple, porque el no hacerlo te hace perder el tiempo. Y con el tiempo, bueno, pierdes energía, pierdes recursos. Mira, por ejemplo, déjame mostrarte algo que pasa acá en Deuteronomio 5:9. Dios le dice, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Israel quería servir a Dios y no quería servir a Dios. Quería servir a Dios, pero querían seguir con sus dioses, con sus cosas. Y Dios lo que les está diciendo aquí en realidad es, mira, yo te he dado un mandato, no te inclines, no sirvas a estas cuestiones, porque yo soy un Dios celoso. Entonces, lo que Dios está diciendo es, yo quiero que vivas para mí, pero si no quieres vivir para mí, está bien, no pasa nada. Entonces, hoy es un buen día para empezar a definir cosas y tal vez en este año estuviste brincando de la iglesia al mundo, del mundo a la iglesia, visitando antros, visitando lugares que no deberíamos visitar los hijos de Dios. Creo que es importante que vayas empezando a definir esas cosas y empieces a consagrarte. Entonces, número 2, de por qué debes consagrarte. El no consagrarte te pone en una posición de riesgo. El no consagrarme me pone en una posición de riesgo. Dice Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, Dios prefiere que tú te determines y te decidas. Dios prefiere que estés frío o caliente, no tibio. No es que Dios diga, qué bien que te vas a perder. No, a Dios le duele en su corazón saber que un ser humano va a perderse en la eternidad lejos de Él y de su presencia. A Dios le duele eso. Él vino, según Juan 3:17, a salvar al mundo, no a que el mundo sea condenado. Pero al final es mejor que tú tomes una decisión de decir, o sirvo o no sirvo. Tampoco estoy diciendo, tú que estás dentro de la iglesia, que te alejes, que te vayas. No. Al contrario, si estás adentro, quédate. Pero lo que trato de animarte el día de hoy es que te definas a servir al Señor y a entregarte de todo corazón a Él. Entonces, ¿por qué debo consagrarme? Bueno, porque el no hacerlo me hace perder mi tiempo. Y número 2, el no hacerlo me pone en una posición de riesgo. Y número 3, consagrarme a Él me convierte en su propiedad. Yo debo consagrarme a Él porque eso me hace su propiedad. Soy un hijo de Dios. Le pertenezco a Él. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Excelente. O sea, cuando tú te consagras, te conviertes en su propiedad. Dios dice, Él es mi hijo. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Me obedecen, me siguen y yo las conozco. O sea, Dios conoce a las ovejas que lo conocen a Él. Así es de que hoy yo te animo para que te conviertas en una oveja que lo conoce y que trata de agradarlo por sobre todas las cosas. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación. Oye esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Importante, consagrarte te convierte en propiedad de Dios. Nadie puede decir que le pertenece a Cristo, que le pertenece a Dios, si está viviendo de manera deliberada su vida. No, es importante
empezar a definirnos para decir soy propiedad de Cristo. Número 4, consagrarme a Él me da derechos y me da autoridad. Mira, si un hijo dijera me voy de casa, ¿verdad? Y se va de casa, va a estar allá en otro lado, pero no va a estar comiendo de tu comida ni gozando del techo de tu casa. Esos privilegios solamente los gozan los hijos que se quedan en casa. El hijo que abandona el hogar, el padre puede bendecirlo, pero el hijo que abandona el hogar, queda a sus expensas, queda bajo su propio riesgo, pero el que permanece en casa está bajo la cobertura de su padre. Entonces, consagrarme a Dios me da derechos y me da autoridad. Eres un hijo de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué extraordinario! Gloria a Dios. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si tú te consagras a Dios, le perteneces a Él, pero más allá de pertenecerle a Él, tú tienes derechos y tienes autoridad. Dios le dijo a Pedro, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, mira, yo te doy autoridad. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia que yo estoy fundando. Tú eres la iglesia. Y Dios dice que las puertas del infierno no van a prevalecer. Ahora, hablemos un poquito para ir ya casi terminando de los pasos que tengo que dar para consagrarme al Señor. Tú dirás, bueno, pastor, mire, la verdad que ya el año se me ha ido y yo no avancé nada en el Señor. Bueno, antes de que termine el año te quiero dar unos consejitos para que puedas consagrarte a Él en este último mes para que el próximo año lo arranques con todo. Y aquí te va. Vamos a ver lo número 1. Controlar mis apetitos, ¿verdad? Es lo primero que tengo que hacer. Para consagrarme al Señor, debo aprender a controlar mis apetitos. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. Yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. La versión 60 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hablando de controlar mis apetitos. Si tú te relacionas con personas que no les gusta ir a la casa del Señor, vas a terminar tomándole gusto a no ir a la casa del Señor. Entonces, controlar mis apetitos es importante porque ellos van a determinar lo que yo como. Si tú consumes la idea de ya no voy a ir a la iglesia, terminarás ejecutando aquello, empezarás a saciarte del deseo de no ir a la iglesia y terminarás consumándolo. Dejarás de ir a la iglesia. Tu fe empezará a enfriarse, empezarás a volverte un creyente apático que le da igual estar o no estar. Y créeme, tú no quieres hacer eso. Entonces, debemos controlar nuestros apetitos. Ahora, ¿cómo controlo mis apetitos? O mejor dicho, ¿en qué áreas tenemos que controlar los apetitos que hay en nosotros? Hablemos de la boca. Hablar de otra gente es un apetito que muchos tienen. Salmo 1:26, Santiago 1:26 dice, fíjate, hablando de controlar la boca, ¿verdad? Lo que hablo, esa área que debemos controlar. Santiago 1:26, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Entonces, debemos controlar los apetitos en las siguientes áreas. Ya hablamos de la boca. Si tú no la controlas, la palabra del Señor dice que aquello que tú crees termina siendo nada. Es muy importante que controles tus apetitos, el apetito de la boca, de hablar lo que no se debe, de hablar de otras personas. Mateo 12:36, 37. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Entonces estamos hablando
¿verdad? Estamos hablando de cómo nosotros debemos controlar nuestros apetitos. Controlar lo que hablamos. Ahora vamos a hablar de controlar lo que vemos. Es importante cuidar los ojos. Ya hablamos de cuidar la boca. Ahora estamos hablando de cuidar los ojos. Mateo 6:23. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz, que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Entonces es importante que tú y yo aprendamos a cuidar lo que escuchamos. Si alguna vez llega alguien a ti y te quiere decir cosas malas de alguien, yo te animo a que corras de esa relación. Si tú tienes amigos que lo único que hacen es hablar mal de otros, por favor, corre de esa relación. No te quedes en esa relación, porque a la larga solo te van a alejar del Señor, van a enfermar tu espíritu. Va a ser como un virus malicioso que va a infectar tu espíritu. Hay que aprender a cuidar los oídos. ¿Qué es lo que escuchamos? Trata de no estar tan pendiente de programaciones que tienen contenido obsceno. Mantén tus oídos con una disciplina estricta. Escucha cosas que te edifiquen, cosas que te hagan crecer, cosas que hagan que tu espíritu se eleve. Escucha cosas que te inspiren, no cosas que te depriman. Entonces, es importante. Y en este caso, las amistades juegan un papel importante. Amistades, ¿qué es lo que tus amistades te están contando? ¿De qué te están hablando? Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿verdad? Olvidadizos, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando escuchamos la palabra, la oímos y no la practicamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque al final no estamos haciendo aquello que estamos escuchando, y si no lo estamos haciendo es porque tal vez no lo creemos. Entonces es importante, cuidemos los ojos, cuidemos también los oídos. Y por último, y ya con esto vamos terminando, cuida tu mente, cuida lo que piensas. En Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa esto? Es muy importante cuidar la mente. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, quiere decir que a Dios le interesan tus pensamientos. A Dios le interesa de qué te la pasas alimentando tus pensamientos. Entonces, dijimos que necesitamos dar pasos para consagrarnos. El primer paso es controlar nuestros apetitos. El segundo paso es desarrollar hábitos saludables. Ojalá podamos hacer un podcast hablando de esto. Desarrollar hábitos saludables. Por ejemplo, ¿qué tipo de literatura lees? ¿Qué tipo de películas miras? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo, reitero, de relaciones tienes? Desarrolla hábitos saludables. Yo trato de mantener el hábito. Me cuesta un poco, pero trato de mantener el hábito de trotar, de ir a caminar por cuestiones de salud y tratar de mantener eso, ¿no? No estoy en la condición que quisiera estar, pero me estoy esforzando, lucho cada día por levantarme de madrugada a 4:45, ir a la caminadora, hacer un poco de ejercicio, levantar un poquito de pesas, tratar, ¿verdad? Todavía estoy lejísimos de donde quiero estar. Pero para ello he tenido que desarrollar hábitos saludables, hábitos que me empujen a asociarme con gente que me empuje a lograr esas metas. Pero si no desarrollas hábitos saludables, va a ser bastante difícil que puedas salir de la condición donde te puedas encontrar el día de hoy. Entonces, hoy hemos querido a través de este podcast animarte para que tengas hambre de Dios. Trata de asociarte hablando de crear nuevos hábitos, trata de asociarte con personas que abracen tu fe. Trata de asociarte con personas
que crean lo mismo que tú crees. No me refiero a personas complacientes que te den por tu lado. Quiero decir que te den por tu lado. Quiero decir que te sigan la corriente. No, en la vida necesitamos personas que nos digan no cuando nos tienen que decir no. Es saludable. No es bueno que siempre nos digan que sí. Las personas que nos aman nos van a decir estás mal cuando estamos haciendo algo mal. Y eso es bueno, que alguien que nos ama nos ponga un freno y nos lo diga. Lo que trato de decir es que abraces personas o que te relaciones con personas que abracen tu fe. Me estoy refiriendo a personas que amen a Jesús, que teman al Señor, que lo vean a Él como Dios soberano, porque te van a empujar a acercarte más a Él. Joven, si estás soltero y conoces a una chica en la universidad que en lugar de acercarte a Dios te aleja, corre de esa relación. Ojo, porque una vez casado tendrás que cargar con esa cruz el resto de tu vida. Y créeme que no quieres eso. En el reino de Dios, la expansión llegará únicamente cuando haya consagración. El hambre por Dios determina tu alimento. Si tengo hambre de Dios, me alimento de Él. Y si me alimento de Él, entonces voy a acercarme más a Él. Voy a establecer una relación más saludable. Entonces, si no hay consagración en nuestras vidas, difícilmente nosotros vamos a poder trascender. Hoy te animo para que te consagres, para que te apartes para el Señor. Si tienes un negocio, conságralo a Dios. Úngelo con aceite. Si tienes una casa, unge tu casa con aceite. Declara y confiesa que esa casa le pertenece a Dios. Unge a tus hijos. Consagrémonos. Tengamos hambre por Dios. Solo aquellos que tienen hambre de Dios y sed de su palabra serán saciados. Y mi anhelo a través de este podcast es que seas saciado y tengas larga vida. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado conmigo en el episodio número 12. Te veo. Espero estés conmigo el próximo lunes para que juntos sigamos escudriñando las Sagradas Escrituras. El Señor te bendiga y que tengas un extraordinario día. Un fuerte abrazo. Recuerda, la vida es hermosa. No la desperdicies en cosas que no valen la pena. Te veo el próximo lunes. Con el favor de Dios, espero verte.